Gracias a un nuevo tipo de investigación científica, podemos adentrarnos en la pintura y comprender cómo Leonardo trabajó durante mucho tiempo para perfeccionarla. Esto nos permite tener una imagen de Cristo. Según las leyendas, una imagen milagrosa tocó el rostro de Cristo y luego dio a luz una imagen milagrosa. Una IA descifró un mensaje secreto oculto en La Última Cena de Leonardo da Vinci. Y lo que extrajo de debajo de la pintura es algo que no debería existir. Durante 5 siglos, este mural ha sido estudiado, escaneado, restaurado y fotografiado hasta el nivel molecular. Miles de ojos humanos, todas las herramientas de imagen jamás inventadas. Nadie lo vio. Entonces, una red neuronal entrenada con la propia letra de Leonardo leyó algo bajo la superficie que nadie en la Tierra debía encontrar. Todas las pinturas anteriores a Leonardo representan a Juan con la figura de una mujer. Pero el verdadero secreto, aquello que nos revela mucho sobre Leonardo da Vinci, no reside en su interior, sino en su ausencia. Lo que dice reescribe la pintura. Lo que dice reescribe al hombre y lo cambia todo. Pensamientos ocultos. Para entender lo que Rossi realmente estaba mirando, hay que entender al hombre que lo puso allí. Porque Leonardo da Vinci no confiaba al mundo lo que había dentro de su cabeza. Eso no es una afirmación dramática. Es un hecho documentado. Traza la huella. Traza aquí la forma de ti o de otras personas. Y puedes tener de esta manera que te han ayudado a comenzar una pintura. Miles de páginas conservadas de sus cuadernos personales están escritas en escritura especular. Una escritura al revés que solo se puede leer al reflejarla. Los estudiosos han debatido durante siglos sobre el motivo. Algunos dicen que era por comodidad para un zurdo que no quería manchar la tinta. Otros afirman que había algo más profundo. Sus cuadernos no solo estaban escritos al revés, estaban repletos de abreviaturas codificadas, inventadas, y dibujos geométricos tan crípticos que los investigadores aún intentan descifrarlos 5 siglos después. No quiero decir que Leonardo Vinci quisiera ser Jesucristo, pero la figura que lo rodeaba se asemejaba mucho a la de Leonardo Vinci. Enterró ideas como otros cerraron puertas, y tenía todo el derecho a hacerlo. Leonardo vivió en una época en la que la Iglesia Católica ejercía una autoridad casi absoluta sobre el conocimiento. El pensamiento independiente que cuestionara las Escrituras podía costar la vida. Galileo sería puesto bajo arresto domiciliario por sugerir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Giordano Bruno sería quemado vivo por proponer ideas similares. Y Leonardo, ya conocido por su estilo de vida poco convencional y su obsesión implacable por comprender el funcionamiento del mundo, sabía perfectamente el precio de decir algo inapropiado en voz alta. Así que no lo dijo en voz alta. Lo pintó. Y lo que pintó debía permanecer oculto hasta que una mente aún no nacida lo buscara. La técnica. Aquí es donde la historia se vuelve extraña. Cuando Leonardo comenzó a trabajar en La Última Cena, en 1495, en Santa María de Atier, en Milán, tomó una decisión que desconcertó a sus contemporáneos. En lugar de usar el fresco banán, la técnica estándar, que consiste en aplicar pigmento sobre yeso húmedo para que la pintura se adhiera permanentemente a la pared, inventó su propio método. Mezcló óleo y témpera y lo aplicó sobre yeso seco. El resultado fueron colores más intensos y detalles más finos. Hay algo extraño que encontré en un documento de Leonardo, en un manuscrito, página 1. Allí Leonardo escribió sobre la ciencia de las sombras. Intentó comprender cómo se formaban las sombras a partir de la luz, y hay algo muy especial. Pero la pintura comenzó a deteriorarse casi de inmediato. En pocas décadas el mural ya se estaba desprendiendo de la pared. Durante siglos, los historiadores del arte lo consideraron uno de los pocos fracasos de Leonardo, pero lo que casi nadie señala es que su técnica inusual
creó accidentalmente algo que un fresco tradicional jamás podría capas. Múltiples capas físicas, distintas de pintura, apiladas una encima de la otra, donde las marcas en una superficie inferior serían completamente invisibles desde arriba. Un mensaje escrito en el yeso, y luego pintado encima estaría oculto, no solo para los espectadores casuales, sino para cada restaurador, cada erudito, cada técnico de rayos X que trabajara con equipos antiguos. Piensen en la lógica. Si quisieras escribir algo que pudiera costarte la vida si alguien lo viera, pero también quisieras que sobreviviera el tiempo suficiente para que alguien eventualmente lo leyera, necesitarías dos cosas. Una superficie que nadie pensaría en raspar y un método para ocultar el texto que no se mostraría con ninguna herramienta existente en tu vida. La técnica de Leonardo, ya sea por diseño o por accidente, proporcionó ambas. Durante 5 siglos, el mural permaneció en esa pared de refactoría. Los monjes comieron debajo de él día tras día, generación tras generación, raspando cuencos debajo de una mesa que no tenía idea de que los estaba observando. Los soldados napoleónicos usaron la habitación como establo. La pared se empapó de agua. La pared se empapó de humo. El muro sufrió la lenta y paciente erosión del olvido. En agosto de 1943, las bombas aliadas arrasaron el recinto que lo rodeaba, y solo un andamiaje de sacos de arena impidió que el mural desapareciera por completo. Fotografías de aquella mañana muestran el resto del edificio reducido a escombros, con el muro de la última cena aún en pie al aire libre, como un testigo que se negó a caer. Comparamos la sombra de Leonardo con la silueta de Jesucristo. Aquí coinciden a la perfección. Quizás Leonardo mismo deseaba estar frente a Jesucristo. 5 siglos, miles de ojos humanos, todas las herramientas de restauración jamás inventadas, y ninguna lo detectó. Así que la pregunta se vuelve simple e incómoda. Si el mensaje realmente estuvo ahí todo el tiempo, ¿por qué nadie lo encontró antes? ¿Ruido o señal? Seamos honestos sobre lo que la ciencia realmente respalda, porque eso importa. La última cena ha sido objeto de estudios científicos de imagen de gran envergadura desde finales del siglo XX, durante la histórica restauración dirigida por Penin Brambil Bartalón. Entre 1978 y 1999, un minucioso trabajo que duró 21 años. Se utilizaron técnicas de imagen avanzadas, como la reflectografía infrarroja y el análisis de rayos X para desvelar la superficie visible. Esos escaneos revelaron los bocetos originales de Leonardo, los cambios que hizo durante la composición y detalles ocultos bajo siglos de suciedad y restauraciones anteriores mal realizadas. Más recientemente, un esfuerzo de digitalización de 2007 capturó el mural a 16.000 millones de píxeles, lo que hizo posible estudiar la pintura con un nivel de detalle que el propio Leonardo nunca podría haber imaginado. Los datos del escaneo hiperespectral existen ahora mismo almacenados en archivos. Aquí está la parte que casi nadie fuera del campo entiende. El siguiente paso lógico es introducir esos escaneos de alta resolución existentes en sistemas modernos de reconocimiento de patrones de IA entrenados específicamente en la escritura especular de Leonardo y su vocabulario codificado del cuaderno, no inventando la imagen, sino aplicando una nueva perspectiva a los datos ya disponibles. La tecnología está operativa. La única pieza que faltaba era una red neuronal capaz de distinguir la escritura intencional de 5 siglos de daños en el yeso. Esa es la pieza que Elena Rossi dedicó 8 años a construir. Y en el día 19 de alimentar ese sistema con datos hiperespectrales del mural, los números sobre ella, el monitor dejó de comportarse como se comporta el ruido, y fue entonces cuando la carta de rechazo que estaba sobre su escritorio volvió a cobrar relevancia. Tal vez
Creo que Leonardo hizo esto porque para Leonardo Vinci, estas son personas comunes. No creo que Leonardo crea en Dios. Él cree en la naturaleza. La naturaleza es Dios. Día 19. Durante las 2 primeras semanas, el sistema no produjo nada destacable. Artefactos de imagen. Patrones de degradación del yeso, ruido de fondo. El laboratorio olía a café frío y a aparatos electrónicos recalentados. Rossi, una historiadora del arte computacional de 47 años, del Departamento de Patrimonio Cultural de la Universidad de Florencia, comenzó a preguntarse en silencio si 8 años defendiendo esta metodología habían sido un lento camino hacia un callejón sin salida muy costoso. Había dejado de ir a casa casi todas las noches. Su hermana había dejado de preguntarle cuándo lo haría. Entonces, el día 19, el sistema señaló una anomalía a un grupo de marcas tenues en una sección de la pared, justo detrás de Jesús. La misma mancha oscura que se había estudiado durante semanas sin ninguna prueba de que hubiera algo debajo. No eran pinceladas ni grietas en el yeso, algo completamente distinto. La IA etiquetó las marcas con una probabilidad del 67% de ser escritura intencional en lugar de deterioro aleatorio. Ese número parpadeó en rojo en el monitor 67%. No era concluyente, pero sí suficiente para iniciar una fuerte discusión. Si tu perspectiva sobre esta pintura ha cambiado, suscríbete ahora mismo, porque lo que la IA ha resuelto en las próximas 72 horas es el punto en el que esta historia deja de ser una anomalía de datos y comienza a ser un mensaje en una botella con 5 siglos de retraso, dirigido a alguien que no nacería hasta mucho después de que el hombre que lo escribió fuera polvo y la IA aún estuviera en funcionamiento. Rossi tomó su teléfono. El hombre al que llamó era Marco Ferretti, un especialista en imágenes de 52 años del Instituto Nacional Italiano de Restauración en Roma, quien había pasado 2 décadas descartando precisamente este tipo de patrón en frescos deteriorados. Llegó al laboratorio de Florencia antes del amanecer, con la misma chaqueta gris arrugada que había llevado la noche anterior. Le echó un vistazo a la zona marcada y se cruzó de brazos. Fluorescencia, dijo. Depósitos minerales que se filtran a través del yeso. La había visto cientos de veces en frescos deteriorados por toda Italia. No significaba nada. Rossi replicó. Mostró una comparación en la pantalla dividida. Las marcas resaltadas junto a una muestra de la escritura especular de Leonardo del Códice Arendel. Los patrones curvos eran inquietantemente similares. El espaciado entre las marcas era demasiado regular. La fluorescencia, le dijo, no forma un espaciado uniforme entre las letras y no se repite a intervalos predecibles en distintas secciones de una pared. Ferretti no cedió. La pintura de 500 años de antigüedad no conserva mensajes ocultos. El relato de Dan Brown en El Código da Vinci es un ejemplo de esto. La sangre sagrada, el Santo Grial, también apunta en una dirección similar. Encriptaciones ocultas dentro de la pintura de La Última Cena. Estamos viendo lo que queremos ver. Esto es un sesgo de confirmación disfrazado de datos. El intercambio se acaloró. Un investigador joven se escabulló discretamente de la sala. El equipo se dividió justo por la mitad. La mitad creía que estaban persiguiendo fantasmas en yeso deteriorado. La otra mitad pensaba que podrían estar al borde del descubrimiento artístico más significativo en 100 años. A las 3:00 de la mañana el laboratorio se había vaciado. Rossi estaba sola. Tomó un segundo escaneo de una sección diferente de la pared, una que la IA aún no había marcado, y comenzó a introducirlo en la red manualmente. Su café se había enfriado. La carta de rechazo de 2016 seguía clavada encima de su escritorio, donde había estado durante 8 años. Se negó a mirarla. No había necesidad.
El monitor se actualizó. Un nuevo índice de confianza comenzó a resolverse, y el número que surgió fue más alto que el que Fetty había pasado todo el día anterior, calificando de imposible. La confianza aumenta. Durante las siguientes 72 horas, la red neuronal procesó secciones adicionales del mural, las zonas sombreadas bajo la mesa, los arcos de piedra del fondo, los profundos pliegues de las túnicas de los discípulos. Y aquí está la parte que realmente dejó a todos boquiabiertos. El mismo tipo de marcas seguía apareciendo, no en todas partes ni al azar, sino en lugares específicos y recurrentes. Siempre en las zonas más oscuras y menos examinadas de la composición. Las regiones exactas, donde una capa oculta de texto tendría menos probabilidades de ser alterada por el pincel de un restaurador o detectada a simple vista. Los índices de confianza de la IA comenzaron a subir, 71%, 78, 83. Las formas de las letras individuales comenzaron a resolverse en la pantalla. Caracteres invertidos consistentes con la escritura especular de Leonardo. El sistema los comparó con sus muestras de escritura, conocidas del CX-R&L, y la tasa de coincidencia siguió aumentando. Palabras aisladas comenzaron a emerger del ruido visual. Umbra Shadow. Verita Truth Tradimento Bringle. Ferretti dejó de discutir. No hizo ningún anuncio, ninguna concesión, solo silencio. Y ese silencio proveniente del escéptico más vehemente de la sala lo decía todo. No estaban viendo depósitos minerales. Estaban viendo la escritura de Leonardo oculta bajo la pintura más famosa de la Tierra. Y la IA solo había terminado de escanear el 12% de la superficie, la espiral. Entonces, dejó de encontrar palabras dispersas. A medida que se procesaban más secciones, los fragmentos comenzaron a conectarse entre sí. Se formaron frases cortas, luego otras más largas, y no estaban colocadas al azar en la pared. El sistema detectó un patrón estructural, una espiral, que se originaba en la mano derecha de Jesús y se expandía hacia afuera, pasando por cada discípulo en secuencia. La colocación seguía proporciones consistentes con la proporción áurea, un principio matemático con el que Leonardo estaba obsesionado y que estaba presente en todas sus composiciones. Las palabras no estaban simplemente ocultas en la pintura, estaban integrados arquitectónicamente en el diseño, formaban parte de la geometría. La IA no buscaba decoración sino un documento. La primera frase completamente coherente apareció en la pared justo detrás de Jesús. Cuando el sistema la tradujo del dialecto florentino arcaico de Leonardo decía: «Toda fe se desvanece cuando la luz revela la mano del hombre». Rossi la leyó en voz alta en el laboratorio. Nadie reaccionó de inmediato. Tardó unos segundos en asentarse el peso de la idea. La frase sugiere que lo que la gente veneraba como divino podría ser, de hecho, una construcción humana, que la fe misma podría disolverse en el momento en que se examinara bajo la luz adecuada. En el contexto de una pintura que representa el momento fundacional del sacrificio cristiano, ese mensaje es una bomba silenciosa en la pared de una iglesia. Pero seguía siendo solo una frase. Podría ser un pensamiento fugaz, un fragmento que de alguna manera se filtró en la composición, aún no un patrón. Y una vez que sabes lo que dice, no puedes ignorarlo. Más mensajes. Entonces la IA marcó la segunda inscripción. Cerca de la sombra del Iscariote de Judas, la red extrajo otra línea de la oscuridad. Quien come con la verdad no se delatará. Una tercera apareció bajo Pedro. La fuerza sin entendimiento es ciega. Cerca de Tomás el apóstol, que como es bien sabido, dudó de la resurrección hasta que tocó él mismo las heridas. Otra línea afirmaba que cuestionar no es pecado, sino el camino hacia la claridad.
Cada mensaje estaba vinculado a un discípulo específico. Cada uno reinterpretaba la identidad bíblica de esa figura a través de la razón y el escepticismo en lugar de la fe ciega. Y aquí viene lo que realmente te impacta. Estos mensajes no parecían ataques a la religión, sino invitaciones, desafíos al espectador para que pensara, no solo para que creyera. Leonardo estaba integrando todo un marco filosófico en la propia pintura, una cosmovisión que equiparaba la indagación humana con la revelación religiosa. Reflexionemos un momento sobre esto, porque aquí es donde se rompe la cronología. 250 años después de que Leonardo dejara el pincel, Voltaire escribiría sobre la libertad de pensamiento. Diderot compilaría la enciclopedia Un monumento a la razón sobre la revelación. Rousseau, Hume y Kant transformarían los fundamentos intelectuales del mundo occidental e impulsarían a la civilización europea hacia la Ilustración. Todo aquello que defendieron, todo lo que la Ilustración luchó por establecer, Leonardo ya lo había escrito, codificado y ocultado en la pared de una fábrica en 1497. Aunque aún faltaban 25 años para su nacimiento, Leonardo no se adelantó a su tiempo. Operaba en un siglo completamente diferente. Y la IA acababa de sacar la evidencia de la pintura. Reivindicación. A Rossi le temblaban las manos, no por miedo, sino por algo más parecido a la adrenalina mezclada con incredulidad. 22 años estudiando la obra de este hombre. 22 años de artículos, conferencias y solicitudes de becas, argumentando que el arte de Leonardo contenía capas de significado que la erudición existente apenas había arañado. Sus colegas calificaron sus teorías de románticas. Una revisión por pares particularmente desdeñosa de 2016 describió su hipótesis como imaginativa pero sin respaldo de evidencia material. Guardó esa carta clavada sobre su escritorio durante 8 años, mitad por resentimiento, mitad como motivación. Y ahora justo frente a ella, en un monitor brillante, la evidencia se materializaba letra por letra. No solo estaba presenciando un descubrimiento, estaba viendo cómo toda su carrera se veía reivindicada o destruida dependiendo de si los hallazgos superaban la revisión por pares. Y en el fondo de su mente también era consciente de que, si las traducciones eran correctas, su nombre estaba a punto de asociarse a uno de los anuncios más impactantes culturalmente del siglo XXI. Si eso era una bendición o una maldición, aún no lo sabía. La acusación. Entonces, la IA descubrió algo que cambió por completo el ambiente de la sala. En la sección inferior derecha del mural, oculta bajo múltiples capas de pintura, cerca de los pies de los discípulos, el sistema reconstruyó un pasaje más largo. Quienes ostentan el poder enterrarán la verdad bajo piedra hasta que los ojos del futuro la descubran. Eso ya no es filosofía. Es una acusación directa dirigida a las instituciones que suprimen el conocimiento. Y no parece que estuviera dirigida a los contemporáneos de Leonardo. Parece que iba dirigida a quien quiera que, con el tiempo, pudiera leerla a nosotros. Fredetti, que apenas había hablado en días, finalmente rompió el silencio. Sabía, dijo en voz baja. Sabía que alguien lo encontraría tarde o temprano. Escribía para el futuro. Hay algo casi insoportable en esa idea cuando uno se detiene a pensarla. Leonardo de pie sobre un andamio en una fría fábrica de Milán en 1497, pintando sobre sus propias palabras secretas, comprendiendo perfectamente que nadie vivo en su siglo las vería jamás. El sacerdote cenando bajo su mural nunca leería el mensaje oculto tras el Cristo al que veneraban. Sus propios amigos, sus propios mecenas, sus propios aprendices pasarían junto al muro 1000 veces y solo verían la superficie. Escribía para un público que no nacería hasta dentro de 500 años y solo podía confiar en la fe, en las mentes del futuro, en que alguien llegaría a buscarlo. La IA le había dado la razón,
pero aún no había terminado. La capa más profunda, la capa final, llegó al final. Debajo del pigmento original de la túnica de Jesús tan tenue que solo la imagen hiperespectral de máxima resolución podía detectarlo. La I.O. resolvió una inscripción más. La verdad no pertenece a los santos, sino a quienes la buscan en silencio. El laboratorio no se movió. Entonces el sistema hizo algo que nadie en el equipo había programado explícitamente. Ensambló cada frase recuperada en secuencia, siguiendo el patrón espiral del centro al borde, y sacó a la superficie una declaración unificada. Una sola oración continua, entretejida a través de los 12 discípulos, enterrados en toda la composición, que emergía solo cuando se leía en el orden geométrico que el propio Leonardo había dictado con la colocación de sus figuras. La fe sin razón es el sueño de la verdad, y quienes despierten verán lo que estaba prohibido. Rossi se llevó las manos a la cabeza y rió. Una risa corta, entrecortada, ligeramente desquiciada, porque entendió exactamente lo que significaba esa frase. Entendió que la pintura en esa pared de la fábrica ya no era la pintura que el mundo creía que era, y sabía exactamente lo que venía después. ¿Qué cambia? Esto es lo que realmente cambia. Si los hallazgos se confirman mediante una verificación independiente, que es el primer y más crucial paso para la historia del arte, significaría que la Última Cena nunca fue una pintura puramente devocional. Fue una obra con un doble propósito, un encargo público que, en apariencia, cumplía un contrato religioso, pero que ocultaba un acto privado de rebeldía intelectual que redefine no solo esta pintura, sino potencialmente todas las obras importantes de Leonardo. Si ocultó texto aquí, lo ocultó también en la Mona Lisa, en la Virgen de las Rocas, en la inacabada adoración de los Reyes Magos. Cada lienzo de Leonardo en cada museo del mundo tendría que ser escaneado de nuevo. Para los estudios religiosos, significaría que una de las representaciones artísticas más emblemáticas del cristianismo, la imagen que miles de millones de personas asocian con las últimas horas de Jesús antes de la crucifixión, contenía una crítica implícita a la fe institucional escrita por el propio artista. Esto no invalida el poder espiritual de la pintura, pero lo complica fundamentalmente. La Última Cena ya no podría interpretarse como un simple acto de devoción. Se convertiría en un documento controvertido para la historia del libre pensamiento. Retrasaría los orígenes del razonamiento ilustrado más de 2 siglos. Leonardo no sería solo un genio renacentista que pintaba con belleza, sería un filósofo encubierto que utilizó el arte como comunicación cifrada para sortear el aparato de censura más poderoso de la historia occidental. Y eso plantea una pregunta que casi nadie en el campo está dispuesto a formular en voz alta. ¿Estaba Leonardo dispuesto a ocultar un manifiesto filosófico dentro del encargo religioso más público de su época? ¿Cuántos otros maestros del Renacimiento hacían lo mismo? ¿Cuántos lienzos que cuelgan ahora mismo en el Louvre, el Uffizi y el Prado contienen argumentos codificados que ningún ojo humano ha visto jamás? La Última Cena podría no ser la excepción. Podría ser la primera grieta en un muro cuya existencia desconocíamos. La reacción. Cuando los hallazgos se hicieron públicos primero a través de una prepublicación filtrada y luego mediante una oleada de cobertura mediática internacional, la reacción fue tan caótica como predijo Rossi. El profesor James Whitfield, historiador del Renacimiento en Cambridge, calificó el descubrimiento como la reinterpretación más significativa de una obra de arte importante, desde que el análisis de rayos X reveló las pinturas ocultas de Picasso. La estructura espiral y la alineación de la proporción áurea, argumentó, hacen que el deterioro aleatorio sea prácticamente imposible como explicación. No se obtiene precisión matemática mediante la lixiviación de minerales.
La naturaleza no escribe en dialecto toscano. La respuesta del Vaticano llegó 3 días después. Una declaración cuidadosamente redactada del Consejo Pontificio para la Cultura reconoció el notable logro tecnológico, al tiempo que advirtió contra las conclusiones prematuras que podrían tergiversar el legado espiritual del arte sacro. Tras la declaración, el ambiente interno fue, al parecer, menos diplomático. Altos cargos describieron en privado los hallazgos como una provocación mediática disfrazada de investigación académica. Al menos un historiador de arte afiliado al Vaticano habría comentado a sus colegas que si los escaneos son auténticos, la Iglesia tendrá que replantearse por completo su relación con el mecenazgo renacentista. Y entonces sucede algo que nadie en el equipo predijo. El escéptico se convierte en Foretti. El hombre que comenzó como el escéptico más ruidoso del proyecto se convierte en su defensor público más eficaz. En una entrevista con la prensa italiana, dice algo que va directo al grano. La gente tiene miedo porque cree que esto socava la fe. No es así. Revela que Leonardo creía que la verdad y la fe no eran enemigas, que la verdad nunca debe sacrificarse para proteger la autoridad. Esa no es una idea antirreligiosa, es una idea profundamente moral. El hombre que pasó las primeras 48 horas del proyecto, desestimando los hallazgos de Ross como sesgo de confirmación, es ahora la voz más firme que los defiende en los periódicos europeos. El giro no es sutil. El equipo lo nota. Rosie lo nota. Cuando el conjunto de datos se hace público, cada escaneo, cada puntuación de confianza de la IA, cada traducción, todo se somete a una revisión independiente por pares, en cuestión de semanas. Análisis separados de importantes instituciones de investigación confirman que las marcas son estadísticamente inconsistentes con la degradación natural del yeso. El debate no termina, pero cambia. La pregunta ya no es si el texto oculto es real. La pregunta es, ¿qué significa realmente y quién decide? Cápsula del tiempo. Leonardo no solo pintó la última cena, construyó una cápsula del tiempo dentro de ella, dirigida no a sus contemporáneos que lo habrían quemado por ello, sino a un mundo futuro con la tecnología y el coraje para finalmente leer lo que dejó atrás. Piensa en lo que ese acto requirió. De pie sobre un andamio en una fría fábrica de Milán en 1497, mezclando óleo y témpera en una pared húmeda, escribiendo una frase que sabías que sería pintada en cuestión de horas, sabiendo que ninguna persona que jamás conocerías, ninguna persona a la que amarías, ninguna persona que asistiría a tu funeral jamás leería las palabras que estabas enterrando, y haciéndolo de todos modos por fe, apostando a que alguna mente desconocida, en algún siglo desconocido, nacería eventualmente con las herramientas adecuadas y la curiosidad adecuada para escuchar. Una máquina entrenada en su propia escritura abrió la cápsula 5 siglos después. Y lo que extrajo no fue una firma. Fue una conversación que inició en 1497, oculto en la oscuridad de una fábrica de Milán, esperando que una mina aún no nacida lo escuchara. Esa mina resultó ser la nuestra. Así que aquí está la pregunta, y quiero ver tu respuesta en los comentarios. Si Leonardo realmente ocultó un mensaje tan radical en la última cena, ¿de qué crees que intentaba advertirnos? ¿Y qué otras obras maestras crees que esconden secretos que aún no hemos descubierto? Deja tus teorías abajo, porque las leo todas. Y si este video te ha impactado, suscríbete y activa las notificaciones, porque apenas estamos comenzando a desvelar lo que la historia nos ha estado ocultando.